Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, un programa de educación. Soy Yaremis Rebasa y el programa de hoy está dedicado al área de ciencia y tecnología cuarto de secundaria, finalizando de intenso aprendizaje, y aprovecharemos este programa para detenernos a hablar de algunas funciones de nuestro cuerpo y cómo se regulan para estar en equilibrio. Así es que damos pase a nuestro noticiero favorito, las Rappi Noticias. En nuestra primera noticia del día, según un estudio realizado, existe un incremento a nivel nacional en los casos de sobrepeso, obesidad y diabetes en la población adolescente. Cabe señalar que muchas veces es por el consumo de muchas harinas o azúcares y grasas, pero otras veces también se debe a un problema relacionado con el yodo y la tiroides. Pero para más información, pasemos a nuestro enlace de nuestro reportero Rodrigo. Rodrigo, ¿nos escuchas? Muchas gracias, Yaremis, por el pase. En estos momentos nos encontramos en vivo y en directo con el señor Tocino, director del Centro de Grasas de la ciudad. Señor Tocino, le tenemos una pregunta. ¿Es verdad que dentro de nuestro cuerpo, día y noche, se encarga de que nuestro cuerpo funcione bien, pero que a veces este controlador se descontrola porque le falta o tiene exceso de yodo? Así es. Este controlador es la glándula tiroides y, como dices, a veces su descontrol está relacionado con la falta o exceso en el organismo. Por eso es importante que estén atentos a las señales que nos da nuestro cuerpo, como los cambios en el estado de ánimo, de apetito, cansancio constante, problemas de crecimiento o dificultades para aprender. Muchas gracias por sus declaraciones, señor Tocino. No le quitamos. Ahora sí, de vuelta a estudios. Muchas gracias a nuestro reportero Rodrigo y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en su Rappi Noticiero del día de hoy. Nos ha dado información importante, creo que también nos ha dejado muchas preguntas. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué tiene que ver con el peso de las personas? ¿Tenemos que hacer algo para mantener bien nuestra tiroides? Hola, chicos de cuarto de secundaria. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Yaremis? Muy bien, profe. Tratando de investigar un poco sobre la tiroides y lo que causa la falta o el exceso de yodo en nuestro organismo. Lo sé, Yaremis. Pude escuchar las sobre el tema y me parece un gran reto por resolver. Así que, ¿qué les parece si buscamos las respuestas a esas preguntas? Intentaremos justificarlas con conocimiento científico, como conceptos, modelos o teorías y evidencias, que analizaremos aquí, presentándolas con texto e imágenes en sus infografías. ¡Qué gran reto, profesora! Antes de continuar, me gustaría saber cuánto saben sobre este tema los y las adolescentes de cuarto de secundaria. Adelante, Yaremis. Este es el segmento Tu Voz Presente y hoy quiero darles la bienvenida a los y las estudiantes de cuarto que nos acompañan. ¿Cómo están? Hola, Yaremis. Hola, Yaremis, bien. Hola, Yaremis. Bien. Pablo, ¿qué crees que es la obesidad, el sobrepeso y la diabetes? Muy buenas tardes. Desde mi punto de vista, son diversos factores que ocasionan, ¿no?, la obesidad, la diabetes. Uno de los casos es el sedentarismo, que pueden haber en personas. Otro sería la alimentación
que muchas veces es alta en calorías y mayormente se da por comer comida chatarra, que es alta en grasas. Yo creo que la obesidad, la diabetes, es un producto de que tenemos la ansiedad a comer y eso produce. Cuando tenemos ansiedad a la comida, estamos teniendo esa enfermedad. Y Jackson, cuéntame, ¿a qué crees que se debe la obesidad, el sobrepeso y la diabetes? A ver, lo primero, lo que yo entiendo y lo que pienso y lo que veo, vendría que la excesiva alimentación de grasas o azúcares, ¿no? Y otro, lo que es importante, la falta de actividad física. ¿Has escuchado hablar de la tiroides? ¿Qué han oído que puede ser? Como tengo una persona cerca que sufre de esa enfermedad es muy riesgosa, ya que esa persona evita hacer muchas cosas, ya que esa persona también no puede realizar algunas cosas debido a la enfermedad que tiene. En sí, la tiroides es una glándula que produce hormonas y estas hormonas afectan el metabolismo. Y cuando hablamos de metabolismo, hablamos de cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos. Y esto va de la mano de cuando nos alimentamos. Si que digamos hacemos ejercicio, podemos modificar el metabolismo de cierta forma, ¿no? ¿Y conoces algún? Sí, como le mencionaba, el sedentarismo, y también está en la parte genética lo que sería el tiroides, que es lo que regula el metabolismo de las personas. También pueden haber factores como enfermedades psicológicas, como lo que sería la ansiedad, el estrés, esas ganas de comer. A ver, yo veo un motivo, digamos, la falta de alimentos que buscamos, que los encontramos en las tiendas, y eso son las comidas chatarras. Y optamos por alimentarnos de esa manera a veces, ¿no? ¿Conoces a alguien con alguno de los casos de repente familiares y cómo se cuidan? Sí, a una vecina veo que sufre de sobrepeso. Mi familia, incluso muchos de ellos han padecido de diabetes. Y es una enfermedad muy riesgosa, ya que tienes que estar en controles, evitar el azúcar, evitar muchas veces el consumo. Eso agrava la enfermedad. Ha sido muy chévere compartir este momento con ustedes. Es importante escuchar lo que nos tienen que decir. Al menos a mí me ha ayudado mucho. Eso ha sido todo en Tu Voz Presente. Gracias por acompañarnos. Profesora, como se habrá dado cuenta, después de mi conversación, la mayoría queremos que nos cuente un poco más sobre qué es la tiroides, dónde está y qué papel juega el yodo en todo esto. Excelentes preguntas. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Es parte del sistema endocrino, que agrupa a varias glándulas que producen unas sustancias llamadas hormonas tiroideas, que controlan el ritmo de hormonas en el cuerpo. Profesora, pero aún no me ha comentado qué tiene que ver el yodo en todo esto. El organismo humano necesita yodo, pero no lo produce. Por eso debe recibirlo de otra fuente. Es la materia primera que produce hormonas que, como ya dije, son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Gracias a ellas podemos controlar muchos procesos de nuestro cuerpo, como el apetito, el crecimiento, el estrés, el metabolismo, etc. ¡Qué loco! Eso quiere decir que muchas de las a diario, como por ejemplo mi apetito, dependen de mi glándula tiroides. Pensé que solo dependían de mi estómago. Pero, ¿en dónde encontramos el yodo? ¿En los alimentos? Muy buena pregunta, Yaremis. La fuente que concentra mayor cantidad de yodo es esa que utilizamos en la cocina para salar nuestras comidas.
pero también la encontramos en algunos alimentos marinos, como en el pescado, las algas marinas, los mariscos o los crustáceos. Y en alimentos vegetales también como rabanitos, nabo y espinacas. ¿Cómo sé que estoy asegurando mi consumo necesario de yodo? Fíjate, todos los países por recomendación de la OMS deben asegurar que sus ciudadanos consuman la cantidad adecuada de yodo y la mejor forma que han encontrado es recomendando el correcto de sal yodada en las comidas, porque contiene las cantidades suficientes que el organismo necesita. En la bolsa de sal que tenemos en la cocina dice yodada. Ahora entiendo qué quiere decir. Lo que no me queda claro es cómo se ve. El yodo es una sustancia sólida, color gris-violeta a temperatura ambiente. Cuando se sublima, se le ve como un gas violeta. ¿Recuerdas qué es la sublimación? Es cuando se pasa del estado sólido al estado gaseoso, pero sin pasar por el líquido. Así es, Yaremis. El caso del yodo ocurre muy fácilmente, a temperaturas muy por debajo de su punto de fusión. Por eso es recomendable mantener la sal en lugares secos, lejos de los rayos solares y del fuego de la cocina. Me gustaría saber si la sal de mi casa tiene yodo. Ya ha estado expuesta al sol o muy cerca a la hornilla. Qué bueno que lo menciones, Yaremis. Les voy a proponer un pequeño experimento que les va a permitir saber si la sal que tienen en casa contiene o no yodo. ¡Un experimento! ¡Qué bacán! Pero, profe, ¿qué le parece si lo hacemos después del especial y así nos da tiempo para prepararnos? Claro, vayan juntando lo siguiente: un poco de sal recién sacada de la bolsa o pomo, un plato tendido, que puede ser también una hoja jabón, y medio limón. Genial, entonces todos vayan a conseguir esas cosas en casa y ya volvemos después de este corte comercial que se pasa al toque. Ya venimos. TV Perú, somos todos. Nos acompañan niños que pertenecen a la comunidad de Pampayacta y van a aprender el contenido del museo en su propia lengua vernacular. Hayariran, Ishki Runakunawan, Yacharanquise, Mama Ojo y Mancocapa. Aquí, en el Museo Incari de Calca. Museo este sábado a las 5:30 de la tarde por Salud. En esta guerra, todos somos parte del mismo batallón. En esta trinchera para combatir el COVID-19, en esta trinchera no solamente están las Fuerzas Armadas, no solamente la policía, en esta trinchera no solamente médicos y enfermeras, en esta trinchera tenemos que estar los 33 millones de peruanos. Así es como se combate en una guerra, sumando todos el esfuerzo. Y lo vamos a hacer. Y vamos a estar preparados para cuando llegue la vacuna, estar preparados. Pero mientras que llega, que no va a ser mañana ni pasado, sino de acá 4 o 6 meses, siguiendo combatiendo. Y seguiremos haciéndolo con todo nuestro esfuerzo, como lo hemos hecho desde el primer día. A continuación, Casi Noticias. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes del corte, la profesora nos pidió que buscáramos algunas cosas para hacer un experimento. Si ya las tienen, empecemos. Y si no, no hay problema. Solo presten mucha atención. Listo, ahora empecemos. En un papel bond o en un plato tendido, depositemos 2 montones de cocina. Cojamos un limón y exprimamos unas cuantas gotas sobre uno de ellos y esperemos 1 minuto.
Podemos frotar ligeramente para acelerar la reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se espera que la sal se vuelva morada. Más morada sea, más yodo tiene. Mientras seguimos esperando, tengo una pregunta. ¿Qué otras funciones en nuestro cuerpo regulan las hormonas tiroideas? Acá algunas. Movilizan las grasas del cuerpo, participan en la formación cerebral, favorecen la fertilidad, regulan el crecimiento, favorecen un estado de ánimo equilibrado, regulan la temperatura, reducen el peso, regulan el colesterol, favorecen la agudeza mental y el aprendizaje, entre otras más. Acá parece que ya se ha comenzado a poner morado. Miremos este cuadro y evaluemos el nivel de yodo. Ustedes en casa también atentos con los resultados de su experimento. Resultados. Si el color de su sal no cambió, eso significa que esa sal no tiene yodo. Si el color varió a un violeta azul claro, contiene un poco de yodo. Y si es un morado intenso, entonces contiene lo suficiente. ¿Y todas las personas deben la misma cantidad de yodo? Según la OMS, la cantidad de yodo que nuestro organismo necesita está determinado por nuestra edad. Esta es la cantidad promedio diaria expresada en microgramos. Niños de 0 a 5 años, microgramos, de 6 a 12, 120 microgramos, y mucha atención para mayores de 12 años en adelante, son 150 microgramos. Solo en caso de embarazos o durante la lactancia, nuestros cuerpos necesitarán una dosis mayor de yodo. Esto no significa que necesitemos comer grandes cantidades de sal, ni que lo hagamos directo del recipiente o de la bolsa. No va por ahí. Solo tenemos que ingerir lo que nuestro cuerpo necesita. Una pequeñísima cantidad será suficiente. ¿Y cómo así nuestro organismo distribuye el yodo por nuestro cuerpo para que se realicen todas esas funciones que hemos visto? Veamos el recorrido que hace el yodo por nuestro organismo. Una vez ingerida la sal, el yodo es absorbido por nuestro intestino delgado y pasa al plano. Es a través de nuestra circulación que llega a la tiroides, donde las células llamadas tirocitos lo oxidan y enseguida es absorbido por una proteína con nombre tiroglobulina, que es la que se encarga de formar las hormonas tiroideas T3 y T4. Nos ayudan en todas las funciones ya mencionadas anteriormente. ¿Qué les parece si vemos un video que nos muestra cómo la tiroides produce las hormonas tiroideas T3 y T4? Vamos a verlo. Me gusta el diagrama que dibujaste aquí porque ilustra algunos de los principales órganos endocrinos, de los que hablaremos en charlas posteriores. Entonces, el primero que mostraste muy bien en la cabeza, en la base del cerebro, es esa estructura anaranjada que sería la glándula pituitaria. Y la glándula pituitaria se le llama glándula maestra porque desde la pituitaria producimos hormonas que funcionan en otros órganos. Por ejemplo, una de las hormonas que produce la pituitaria se llama hormona estimulante de la tiroides, o TSH, y después de que abandona la pituitaria, entra en la circulación y actúa sobre la glándula tiroides, donde hay alta concentración de receptores de TSH en la superficie de las células tiroideas, y estimula la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas, típicamente tiroxina, T4, o triyodotironina, T3. Estas serían las hormonas circulantes principales de la tiroides. ¿Y qué hacen? Regulan el metabolismo, regulan el apetito, regulan la termogénesis, regulan la función muscular, tienen actividades generalizadas en áreas del cuerpo.
pero regula de forma ascendente o descendente todo el cuerpo y el metabolismo. Así es, alguien con hipertiroidismo tendría un metabolismo muy alto. Es posible que conozcas la imagen clásica de alguien con una frecuencia cardíaca alta, metabolismo rápido y pérdida de peso. Sería alguien con cantidades excesivas de hormona tiroidea. Y luego tenemos la imagen inversa cuando alguien tiene una deficiencia de hormona tiroidea, alguien hipotiroidismo. Por lo tanto, es fundamental mantener la cantidad justa de casi todas estas hormonas, y las hormonas tiroideas son buenos ejemplos de esto, pero la regulación final la realiza la glándula pituitaria. Es una especie de maestra, envía una señal allí y luego esto hace el trabajo. Eso es correcto. Y hablaremos más tarde sobre los circuitos de retroalimentación porque, ¿cómo sabe la pituitaria cuándo dejar de producir TSH? Como un termostato, puede detectar los niveles de hormona tiroidea y cuando esos niveles están en el nivel correcto, no demasiado altos, disminuirá la cantidad de TSH que produce. Si los niveles son demasiado bajos, aumentará la TSH para tratar de estimular la glándula tiroides para que produzca aún más hormona tiroidea. Muy bien, recordemos escribir la explicación sobre cómo obtiene yodo nuestro organismo. Para ello, ¿qué conocimientos, conceptos y cómo lo vas a expresar? Recordemos también seleccionar algunas imágenes que refuercen su explicación para organizarla en su infografía. ¿Recuerdas que leíste al inicio del programa, Yaremis? Claro, sobre el incremento de casos de obesidad, sobrepeso y diabetes en adolescentes. Ahora nos toca buscar una respuesta fundamentada con conocimientos y evidencia científica. Para eso tenemos que hablar de los lípidos o grasas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando menciono las palabras grasas? Y algo muy frito como un pan con chicharrón. ¡Uf, qué rico! Algunos alimentos de los que obtenemos también las grasas pueden ser el maíz, las aceitunas, las pequeñas nogales, la palta, el queso, el pescado, huevos y las carnes en general. Y es importante recordar que la grasa protege a los órganos internos, amortiguando ahí para prevenir posibles lesiones. Actúa como aislante térmico del frío y es una enorme reserva de energía. Es cierto, nuestra grasa corporal es un tipo de lípido llamado acilglicérido, pues contiene glicerol con ácidos grasos. Tenemos otros lípidos, por ejemplo, los esteroides como el colesterol, lípidos como las que forman nuestras membranas celulares. La grasa más común de nuestro cuerpo son los triglicéridos. ¿Y cómo es el nuestros lípidos o grasas? Verás, al ingerir grasas o lípidos en nuestro organismo, se produce un proceso en el que se rompen en sus componentes químicos ácidos grasos y glicerina, o glicerol, como vemos en la siguiente imagen. Cuando ingerimos grasas parte de nuestra alimentación, estas por acción de la bilis se emulsifican haciéndose gotitas formando micelas. Entonces, en el intestino, la enzima lipasa degrada a los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Que luego son transportados por unas moléculas llamadas kilomicrones en la circulación sanguínea hasta los tejidos. Los triacilglicéridos se desdoblan en glicerol. Estos últimos ingresan a las células especialistas en almacenar grasas llamadas adipocitos y a las células musculares en cuyas mitocondrias se oxidan para obtener energía o forman otra vez triglicéridos. Producto de la digestión de lípidos por el proceso de lipólisis serán ácidos grasos, que son almacenados en las células grasas o adipocitos.
Esos ácidos grasos libres son liberados hacia el torrente sanguíneo, llegando a las células donde son oxidados y convertidos en la llamada coenzima A, que ingresan a las mitocondrias de estas células para obtener gran cantidad de energía. Y esa energía es la que usamos para caminar, correr, respirar, aprender, jugar, estudiar y todo lo que hacemos durante el día. Pero, ¿qué pasa si no hacemos todas esas actividades que digo y sin embargo sí ingerimos buena cantidad de grasas? El organismo va obteniendo energía de sus reservas en función de lo que necesitas. Si no tienes mucha actividad física, entonces no se requiere de mucha energía y esa grasa se almacena en nuestro tejido adiposo o graso. ¿Y qué hace la tiroides con el colesterol? La hormona tiroidea estimula la producción de ácidos biliares a partir del colesterol y favorece la secreción biliar. Eso hace que se reduzca la cantidad de colesterol de sangre. A ver, las hormonas tiroideas movilizan la grasa corporal. Mi sustento científico es que contienen yodo en concentración suficiente como componente fundamental, que es obtenido en las comidas diarias, principalmente de la sal yodada. Las tiroideas son capaces de activar a las enzimas para que las grasas sean degradadas en los ácidos grasos y glicerina. Así son removidas y van reduciendo su cantidad. Correcto, muy bien sustentado. Tengo una pregunta, profesora. Yo he escuchado que una vez sufre de hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son alteraciones de la tiroides. A la marcada disminución de concentración de hormonas tiroideas se le conoce como hipotiroidismo. En la mayoría de los casos a una ganancia de peso. Mientras que a los grandes aumentos de la concentración de las hormonas tiroideas se le conoce como hipertiroidismo, aunque no siempre. Entonces, la tiroides regula el peso siempre que tenga yodo para producir hormonas tiroideas. Pero el peso puede aumentar o reducir demasiado si hay menos o más de la cantidad normal de hormonas T3 y T4. ¿Y qué síntomas podría haber tenido mi vecina? Para eso, veamos el siguiente cuadro. Entonces, si lo que ella sufre es hipotiroidismo, entonces es muy probable que algunos de sus síntomas sean fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, depresión, entre otros. ¡Wow! Nunca había pensado en lo importante que es en nuestro organismo, pues sin él la tiroides no podría producir hormonas T3 y T4. Nos deja algo para pensar durante el fin de semana, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y que tengan un gran fin de semana. Adiós. ¡Chao! Qué interesante lo que hemos aprendido y qué importante es el sustento científico, que además nos va a servir a la hora de elaborar nuestra infografía. Antes de despedirme, les dejo el siguiente reto. En la infografía justifica la función de la glándula tiroides en el metabolismo de los lípidos y en las emociones. Para ello, brinda razones o porqués integrando conceptos, modelos, datos o evidencias que deberás expresar con tus propias palabras. Recuerda que más adelante también deberás argumentar cómo el científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las prácticas de las personas para el buen funcionamiento de la tiroides y nuestro bienestar emocional. Recuerden registrar los trabajos en sus cuadernos u hojas de reuso y guardarlo en sus portafolios. Esa será la evidencia del aprendizaje. Recuerden realizar actividades físicas dentro de sus casas, a respetar el distanciamiento social y a disfrutar de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy en Aprendo en Casa. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!